Bien, sean todas y todos bienvenidos a otro miércoles. La semana pasada os estuvimos ofreciendo la primera parte de nuestra entrega especial ¿Qué está pasando? Claves para comprender lo que estamos viviendo. Agradeceros vuestra activa participación, vuestros comentarios y vuestras visualizaciones en nuestro canal de YouTube. Os habíamos dejado a vosotras, a vosotros y a los especialistas una pregunta en el aire: si creéis que estamos al borde de una crisis bélica mayor. En esta última parte de nuestro especial vamos a responder a esas preguntas. También estaremos visionando un poco la situación en Latinoamérica, en África y en Asia, así que no os lo podéis perder. A manera de resumen, vamos a ver el siguiente corte. La gente todavía no está en la realidad. Que las consecuencias pueden ser terribles, ¿no? No resuelve determinados problemas pacíficamente. Que el debate se monopoliza con eslóganes, con clichés, con cosas reduccionistas. Pienso que simplemente estamos ante una situación en la que hay que reestructurar. ¿Tú crees que estamos al borde de alguna crisis bélica mayor? Pues sin más, os dejamos con la segunda parte de qué está pasando, claves para comprender lo que estamos viviendo. Oye, Sergio, tú en ese sentido, porque te conozco, eres un poco más optimista en ese sentido, ¿no? Pero hay datos reales que lo apuntaba Ricardo. Estamos hablando de Irán, estamos hablando de Israel, estamos hablando, es decir, que ya no necesitamos, o los estados no necesitan ser grandes potencias como para generar inestabilidad o tener allí ese conflicto incluso mundial, ¿no? Que una sola potencia por ejemplo, con recursos atómicos, con armas atómicas pueda generar. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo ves tú eso como profesional, como persona? ¿Tú crees que estamos al borde o no de alguna crisis bélica mayor? No la que tenemos ahora en Afganistán o en Latinoamérica, con determinados países alzándose, ¿no? la población. ¿Cómo tú ves eso? Porque yo que tengo mis conversaciones tanto con uno como con otro, sé que Ricardo casi que lo plantea como inevitable, que vamos hacia allá, y ahora te voy a escuchar, te vamos a escuchar, Ricardo, pero me gustaría saber la posición de Sergio. ¿Crees que es inevitable? O sea, por un lado está el deseo de uno y por otro lado los indicios de lo que ocurre, ¿no? Digamos que el deseo tanto de Ricardo como tuyo y el mío sin duda es que no haya guerras, ¿no? Que haya paz. O sea, creo que todo el que lo analice un poco racionalmente dice: la guerra trae mucho sufrimiento, aunque puede ser revulsivo. Ahora, intentando hacer un análisis objetivo de las tensiones actuales, los cambios geopolíticos y las tendencias que hay en este ámbito, uno reconoce que el potencial de desestabilización del orden internacional de cualquier estado, por muy pequeño que sea, es muy alto, ¿no? La situación de Siria, por ejemplo, pues es la que ha producido todo ese aluvión masivo de refugiados que generó todo el problema dentro de Europa, con Turquía, tensiones, etcétera. O una operación para atrapar a Bin Laden de un país que se va a Pakistán sin su permiso, etcétera. Cualquier cosa tiene un potencial de desestabilización mundial porque el mundo está interconectado. Ahora, estudiando solo las guerras, yo estoy en un grupo, precisamente un proyecto de investigación, se llama Logger, el Logos de la Guerra, financiado por el Ministerio de Competitividad, y hay un grupo de italianos que además ellos son realistas, digamos, en la escuela internacional se llaman realistas. Ellos dicen que la guerra es una cosa inevitable del mundo, ¿no? Incluso ellos observan que las guerras de hoy no son guerras entre estados. Eso no significa que sean mejores, sino que, por ejemplo, el potencial, el coste que puede tener para China, Estados Unidos, lo que le suele decir: China está creciendo, Estados Unidos también, le está reemplazando, puede haber una guerra entre ellos. ¿Que puede haber una guerra entre China y Estados Unidos? Siempre puede haber esa posibilidad, pero para los dos el coste sería demasiado elevado. Ninguno de los dos se puede permitir tal coste porque no va a haber una victoria absoluta. La guerra de Afganistán, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿por qué se han retirado las tropas? Obama ya ha reconocido que esta guerra, esto no se puede ganar con las armas, nos tenemos que ir. No hay forma de lograr más objetivos a través de las armas, y Afganistán es un país pequeño, pero así todo, la acción violenta sola
pues no logra los objetivos que pretende. Por eso el coste es tan elevado que, salvo que haya una sucesión de acontecimientos inesperados en los que se ven implicados de manera indirecta estados, yo no sé, pues como lo que pasó en Ucrania o lo que pasa en Afganistán, que hay financiación por parte de China, de Estados Unidos, de Rusia, de las grandes potencias a grupos que sí que están en conflicto, que lo ocurre ahora mismo en Yemen. Irán está financiando unos grupos, Arabia Saudí está haciendo otros. Entonces, salvo que ocurre algo inesperado, el potencial de una guerra mundial está ya, pero lo veo lejano porque se ha cambiado. Ahora, múltiples guerras civiles, movilizaciones masivas de refugiados, conflictos que emergen por eso, seguro, ¿no? Eso sí que es muy probable. Ricardo, te vuelvo a repetir la pregunta. ¿Crees que es inevitable ese conflicto o, como dice Sergio, crees que no van a llegar hasta allí porque no les conviene, en el caso concreto de China y los Estados Unidos? Bueno, yo estoy de acuerdo además con Sergio en que hay la posibilidad, o habría esa posibilidad, de ir transformando la sociedad, puesto que recursos hay para más o menos para todos, si se reorganizase de otra manera. El problema es que ¿cómo desmontas el sistema? O sea, es decir, el sistema ya es tan complejo, está tan enredado, que de qué forma lo desarmas o lo vas desarmando, aunque sea poco a poco, para que puedas transformar esa inercia social que nos está perjudicando como especie y como habitantes del planeta, ¿no? Bueno, pues ese es el problema, que desmontar todo eso ahora mismo es muy complicado, muy complicado. Yo en alguna ocasión pensé, bueno, aquí la única solución, digamos que pacífica, sería que realmente bajase Dios, nos demostrase que lo es, con lo cual acabaríamos con las luchas religiosas también, puesto que diríamos, pues si solo hay Él, ¿no? Y que verdaderamente nos dijese, no, a ver, vamos a estructurar de otra manera todo esto. Ustedes hagan esto, ustedes esto. Vamos a iniciar otra vez. Claro, no, realmente digamos que digamos, un gobernante autoritario con el poder general como para que todos le hiciésemos caso y que no tuviese ni siquiera oposición, ¿no? Y entonces pudiesen realmente reestructurar el sistema, ¿no? Y avanzar hacia determinados puntos que, tal y como tenemos el sistema, no es imaginable siquiera que podamos avanzar. O sea, es decir, tenemos claro cómo tenemos que ponerle freno al deterioro del medio ambiente, pero para poder hacerlo tenemos que desmontar todo un sistema productivo que está basado en ese deterioro del medio ambiente. Con lo cual, ¿cómo desmontamos todo eso? ¿Y cómo ponemos en la calle a toda esa gente que tiene realmente el poder como para decidir que tenemos que seguir por ahí? No hace mucho leí que en una de estas minas en África de coltran o de lo que llaman tierras raras, dicen hay 2.000 empleados, o sea, 2.000 mineros picando en un pozo, y todos los días mueren casi un 1%, ¿no? Lo cual es mucho, ¿no? Pero lo sustituyen por otros. Y entonces el informe decía, en realidad la producción de estas minas actualmente con la maquinaria y la tecnología actual, aplicándola ahí, se podría hacer con 20 o 30 personas. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo eso no interesa. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil y más barato tener a 2.000 negros muriéndose allí. Desgraciadamente, así está montado el sistema. Entonces, dices, bueno, es que por una parte, ¿qué haces con todos esos empleados si te los quitas de encima y tecnificas esa producción? Pues, ¿qué ocurre? Que les tienes que dar armas para que se maten entre ellos. O sea, es decir, porque si no van a venir y van a matar a los 30 que están trabajando en la mina nuevos. O sea, es decir, que tenemos un sistema que ya no tiene marcha atrás
por la vía lógica, ¿no? Por el razonamiento lógico de decir, bueno, si hiciésemos esto, yo me acuerdo que la gente decía, bueno, es que el tema del medio ambiente se va a resolver en cuanto todos los coches sean eléctricos. Digo, ya es que en cuanto todos los coches sean eléctricos van a pasar 20 años y ya no tiene forma de resolverse. O sea, es decir, ya no llegamos, da igual. Entonces, ¿qué ocurre? Que la única posibilidad es que digan, no, se acabó el combustible. O sea, es decir, no puedes comprar gasolina, porque eso solo ya sirve para la estructura necesaria de, digamos, de supervivencia de los estados, o sea, es decir, para el transporte público, las ambulancias y los ejércitos, ¿no? No puedes comprar gasolina como ciudadano normal para ir a tu trabajo tú solito, además. ¿Qué ocurre? Que bueno, que a partir de ahí, si lo haces así, creas un desequilibrio que a ver cómo lo resuelves. O sea, es decir, cómo resuelves ese problema que se está creando, porque claro, si estamos ahora mismo preocupados por aquí, porque no nos hemos podido ir de vacaciones el año pasado, la cosa cambia por completo cuando te quedas sin casa y sin nada, que es lo que tú dices, o sea, es decir, ahora mismo ha habido varias inundaciones, bueno, hay inundaciones, las ha habido en Alemania, pero las acaba de haber en Venezuela. Y claro, en un país en donde están justitos para conseguir la comida diaria para poder sobrevivir, si encima pierdes tu casa, pues ya estás en una situación muy complicada. Claro, ahí en esas zonas, como tú has dicho antes, no se plantean que, mira, es que ahora ya no puedo viajar a Estados Unidos a comprarme ropa, ¿no? Hace mucho tiempo que perdieron eso, ¿no? Entonces estamos en esa situación en la que la gente todavía en estos países no ha entrado en ese punto de decir, bueno, es que ahora se trata de sobrevivir, no se trata de ver si el próximo año me puedo ir de vacaciones otra vez a Tailandia, ¿no? Claro, Estamos en esas. Claro. Sergio, ¿cómo desmontamos el sistema? Lo que dice Ricardo. Es decir, entiendo de las palabras de Ricardo que hay un sistema tan, permíteme la interpretación, tan corrupto, tan viciado, que lleva una dinámica tan prácticamente destructora. Lo estábamos hablando sobre el consumismo. ¿Cómo volvemos a rehacer este mundo? ¿Qué piensas tú? Sí. No, yo tengo una concepción orgánica de esto. La idea de destruir para construir suena bonito y digamos que creo que la metáfora es útil, ¿no? Es decir, esta es la cosa tan complicada que hay que romperlo y volver a construir. Pero cuando uno lo lleva al terreno de lo práctico, no pensemos en una localidad o en una universidad, yo no sé, sí, o en un barrio. Tú no destruirlo, o sea, históricamente destruirlo todo para construirlo todo, pues normalmente no ha funcionado la cosa así, ¿no? Digamos que los grandes cambios no se producen porque se ha destruido todo y ahora se levanta, pues algunas veces excepcionalmente sí, pero la mayor parte de las veces lo que ocurre es que en lo que hay se le hacen reformas y si no se le hacen reformas, paralelo a lo que hay hay iniciativas alternativas de organización política, económica y social que finalmente, según hay un deterioro en esto, se van fundiendo o se va reemplazando. Un caso, por ejemplo, lo más burdo que puede haber es el cambio de régimen político, para que lo veáis, ¿no? El cambio de régimen, dices, ¿qué haces con una dictadura para que haya una democracia? ¿No? Si aplicamos la misma lógica hay que destruir la dictadura y erigir una nueva democracia porque no sirve la dictadura. Pero en la práctica, incluso cuando hay intervenciones externas, lo que se hace es, bien, se desmonta algunas partes de la dictadura, pues yo no sé, los grandes líderes, pero no se erradican todas las estructuras porque el problema es mayor cuando eliminas todas las estructuras. No sé, se genera, por ejemplo, en el caso de la política y el ejército, se generan vacíos de poder que aprovechan otros. Por lo tanto, digamos que la perspectiva es, tenemos un modelo económico deficitario, vale, pues entonces tiene que haber iniciativas de base experimentales en muchas partes del mundo que se organizan, se federalizan, ya existen, que muestran que algo es más efectivo y, de cierta manera, se influye sobre las políticas públicas para ir introduciendo elementos que puedan ir reemplazando
lo que ya existe en lugar de destruirlo, porque si no el coste es altísimo y de hecho se puede no volver a empezar. Y si uno mira, por ejemplo, la sociedad occidental, que bueno, se cayó en la Edad Media y surgió la sociedad occidental. Pero no ha sido así. Imagínense, el Renacimiento tiene mucho que ver con que después de cientos de años, después de que haya habido en Europa, por ejemplo, dominación islámica, la Edad Media, etcétera, se traducen en el mundo islámico, se traducen textos clásicos griegos al árabe y de allá se traducen algunas lenguas de Europa y eso inspira a gente, surge el Renacimiento. Entonces, en cierta manera, la sociedad moderna tiene que ver con haber tomado cosas desde los orígenes de la civilización después de haber habido procesos de subida, de bajada, de cambio, pero nunca de radicalización total de lo que existía para construir algo absolutamente nuevo. Claro. Muy bien, nos quedan unos minutitos y a mí me gustaría que nos hiciésemos un poco un recorrido por ciertas zonas, como por ejemplo Latinoamérica, lo que está ocurriendo ahora en Asia, en el Medio Oriente. Vámonos yo voy a barrer para casa. Vamos a Latinoamérica, Ricardo. Bueno, ambos sois españoles, pero Ricardo ha vivido mucho tiempo en Latinoamérica, se la conoce la Latinoamérica, la América Latina profunda. Y Sergio ya lo hemos escuchado, que también ha estado vinculado en programas sociales y educativos en Colombia y entiendo que en otras partes de... ¿Cómo veis la situación de Latinoamérica en general? Evidentemente, este espacio se nos va a quedar corto, yo lo sabía, posiblemente tengamos nuevas conversaciones, yo así lo espero, pero ¿cómo veis el caso de Latinoamérica? Por ejemplo, Chile, que aparentemente era un modelo de democracia, pues todo lo convulso que está. Argentina, que era una potencia, no termina de estabilizarse, mucha corrupción, mucha inestabilidad. Brasil dando bandazos, abrazando a la izquierda y a la ultraderecha a la vez. Haití, un magnicidio, terremoto, Venezuela enquistada allí, Colombia también hecho un polvorín. ¿Será que es precisamente la naturaleza de ser naciones tan, diría un amigo por allí, que están apenas en pañales? ¿Será precisamente por eso? Es decir, yo como latinoamericano digo, pero no aprendemos, estamos en dictaduras, en constante confrontación. ¿Cómo veis ustedes? A grandes rasgos sé que es muy complejo, pero el asunto en Latinoamérica. Ricardo. Bueno, yo creo que todas esas zonas del mundo que tardaron en descolonizarse, digamos, siguen siendo todavía, de alguna manera, colonias, ¿no? Independientes ya, pero siguen, los grandes imperios no han dejado de verlas como colonias, ¿no? Y luego países en donde ha habido demasiada desigualdad social, ¿no? Y eso, pues, ha producido que muchas de ellas se hayan convertido en polvorines en varios momentos de su historia y que todavía lo sigan siendo porque, de alguna manera, en esa lucha de desigualdades, entran los grandes imperios a jugar sus partidos de fútbol en sus terrenos, ¿no? Entonces, pues claro, es todavía más complicado. Por ejemplo, pues se dice que el gobierno venezolano, si no fuese por el apoyo ruso y chino, no estaría subsistiendo. Y es más, el país ya habría sido invadido, seguramente, o ya los marines habrían entrado y habrían apoyado un golpe de Estado. Bueno, ese es un problema que tienen no solo los países de Latinoamérica, sino también los de África y gran parte de los del sur de Asia, ¿no? Sí, lo hemos hablado alguna vez, que tú dices que la solución incluso ni siquiera está allí, sino que esa negociación la están teniendo otros, ¿no?
¿Es así un poco? Yo creo que incluso en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, y hacia muchos países donde han tenido una influencia directa y durante mucho tiempo, en realidad están a la espera. Uno de los objetivos de quizás de un gran reseteo es precisamente convertirnos en un planeta competitivo a nivel universo. O sea, es decir, que ante la posibilidad de que haya otros planetas habitados, nosotros seamos un planeta organizado de tal forma que realmente seamos competitivos por tecnología y por unión misma del planeta, ¿no? Bueno, no sé si eso llegará, pero de alguna manera sí que está claro que quizás el objetivo de progresos siguientes, al margen de que siempre aprendamos y siempre partamos de lo que conocemos, quizás el objetivo sea ese, sea precisamente el que el conseguir un planeta que sea colaborador en los problemas mismos del planeta. O sea, es decir, que si vemos todos que hay recursos que se están destruyendo, nos pongamos todos de acuerdo en que no se pueden explotar de esa manera o en cómo hay que mantenerlos. Y si llegase el punto utópico de ciencia ficción en el que tuviésemos pasásemos por la posibilidad de ser invadidos por otros habitantes o que se nos acerque un asteroide destructivo que nos llevase a una situación de los prehistórica, ¿no? Que pudiésemos actuar todos coordinados y sabiendo a qué nos enfrentamos, ¿no? Ahora mismo, pues es algo que no es posible. O sea, es decir, ahora mismo seguramente incluso, aunque tuviésemos claro ese asteroide que va a caer en el planeta y que podríamos incluso calcular dónde, pues seguramente la situación sería no unirse todos para ver cómo acabamos con él antes de que llegue, sino el si va a caer por aquí, estás jodido. Yo estoy por el otro lado y vamos a ver cómo me libro, ¿no? Seguramente reaccionaríamos así, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy difícil ahora mismo el desmontar el sistema, de la inercia que tenemos como especie y lo que hemos conseguido como estados, ¿no? Como civilización. Creo que es muy difícil desmontarlo. Y en el caso de Latinoamérica como de África o Asia, pues lo tienen muy difícil si no se desmonta ese sistema, porque trabajar de forma independiente contra el sistema que ya viene rodado desde hace mucho, pues estamos viendo que es muy complicado. Sergio. Gracias. Sí, no, hacer análisis así tan generales de regiones tan complejas, pues siempre se presta a que uno caiga en el error, ¿no? Entonces, bueno, si algunas cosas así como muy generales, si quieres, de la región de Latinoamérica, que diría, uno es que hay que entender que Latinoamérica es un crisol de culturas por su misma historia. La historia de los indígenas, las conquistas, las luchas, las injerencias externas, la traída de esclavos de África. Entonces eso ha hecho que tenga una configuración especial. Es un lugar único en el mundo. Yo diría que ante todo es un territorio de ensayos y uno, al estar allá, pues yo he vivido más en Colombia y en Honduras, ¿no? Pero conozco Brasil, El Salvador, Costa Rica, Panamá. Entonces uno ve que hay ilusión por hacer cosas diferentes, a pesar de las circunstancias en las que se vive, ¿no? Hay una ilusión colectiva. En Estados Unidos también hay ilusión, ¿eh? Los americanos son también bastante optimistas, un poco por las mismas razones, son países relativamente jóvenes. Ahora, una vez dicho eso, en Latinoamérica sí que a nivel de región se puede ver que en las últimas décadas hay cambios de ciclo inspirados por tendencias ideológicas que giran hacia la derecha y hacia la izquierda, siempre apoyados por potencias extranjeras de los dos bloques que existieron, ¿no?
pues el comunismo y el capitalismo, que hoy día ya no están tan claros. Entonces, ha habido cambios de ciclo. Yo diría que ahora es más difícil de ver algo homogéneo. ¿Por qué? Porque pues la situación de Cuba lleva muchos años, a pesar de que cayó la URSS. Es verdad que está en un momento ahora mismo crítico. Pues Venezuela también ha sido con la revolución bolivariana, que en su día estaba también inspirando a otros gobiernos de Latinoamérica, Cuba, Bolivia, en Brasil, etc. Y se ha mantenido ahí, está enquistada la situación. Pero los otros países, digamos, Bolivia, Colombia, no se ve que ahora, no veo yo tan claro un movimiento en bloque ideológico. Pues yo no sé, Brasil ha pasado de estar con un gobierno de izquierdas con Lula, que logró pues, bastantes buenos objetivos en términos de eliminación de la pobreza extrema, a pesar de pues, todas las otras cosas que ha tenido, ¿no? Y se fue a la derecha extrema también, ahora vuelve otra vez. Colombia, pues también no se sabe muy bien hacia dónde va. Chile, que se ha asociado más con el liberalismo, el apoyo de Estados Unidos, de repente experimenta estas revueltas. Parece que sobre todo clase media, que todavía tiene más expectativas de lo que se ha logrado. Entonces, bueno, habría que hacer un monográfico sobre cada uno de estos países que dure una semana para hacernos una perspectiva un poquito precisa de lo que se está viviendo, por pues, toda esa complejidad que existe allá. Que ya estamos terminando y que se nos ha quedado mucho, tú como lo dices tú mismo. Ahora mismo lo que está en la palestra, lo decías al inicio, Afganistán, se nos ha quedado allí. Un poco has dado algunas claves que no se puede, digamos, desde el ejército intentar construir una nación desde cero, que ha sido muy complejo y es lo que ha visto Occidente, sobre todo allí en el caso de Afganistán. Lo de Latinoamérica, pues daría para muchas conversaciones. Y bueno, ya nos quedan pocos minutos y yo quisiera escuchar vuestras últimas palabras en este espacio, quiero decir, vuestras últimas palabras. Ricardo, ¿con qué te quedas para nuestros espectadores? ¿Qué podríamos decirle? ¿Eres más optimista, más realista, tirando más a negativo? ¿Qué podríamos decir, no? Hay mucha gente que tiene desaliento, ¿no? Por lo que llaman la fatiga pandémica, todo esto que está ocurriendo, se siente como cansada, ¿no? de todo lo que está ocurriendo. ¿Con qué cerramos, Ricardo? Bueno, yo pienso que a pesar de tener una idea de que esa destrucción se nos aproxima, ¿no? Yo creo que soy optimista con respecto al ser humano, o sea, es decir, yo creo que eso, al margen de a los que nos toque desaparecer, como seres humanos, nos puede llevar hacia un tipo de progreso mucho más lógico, mucho más equilibrado, y no tiene por qué llevarnos a una catástrofe destructiva. No creo en eso, ¿no? Al contrario, pienso que nos puede llevar a una mayor igualdad. A pesar de que mi visión es que finalmente esos procesos destructivos no es tanto que sean buenos ni malos, o sea, es decir, sino que son prácticamente inevitables, o sea, es decir, que llegamos al punto en el que de alguna manera como que necesitamos caer en eso para dar un salto para otro lado, o un poco diferente, ¿no? Aparte de eso, yo pienso que bueno, pues que el ser humano necesita y tiene claro ya una serie de cuestiones, necesita tomar otras vías de existencia, ¿no? O sea, es decir, pues más igualitaria, aunque sigan existiendo los grandes poderes que vivan al margen del resto de la sociedad, pero que esa sociedad productiva no sea también tan desigual, ¿no?
indudablemente recuperar el ecosistema, ¿no? O sea, es decir, que recuperemos el planeta en la medida que se pueda. Y yo creo que todo eso es algo a lo que, como ya lo sabemos, a lo que sí iríamos en el caso de incluso de pasar por un proceso destructivo, ¿no? Pienso que al final todas esas cosas que ahora mismo son un problema, intentaríamos tener un control sobre ellas. Creo que sería así. Por cierto, por una última cosa, en realidad las situaciones en general de Latinoamérica y las de otras zonas del mundo se están dando precisamente por esas desigualdades tan profundas. O sea, es decir, mientras no tenían apoyo los que estaban abajo, no había manera de que se rebelasen y de alguna manera cada vez hay mayores cambios, primero porque hay sistemas democráticos, más, digamos, más democráticos que en otras épocas anteriores, pero también porque están teniendo el apoyo de esos otros imperios que están enfrentados con los de siempre, o sea, es decir, con los que antes controlaban ese espacio, ¿no? Entonces, al final no deja de ser una lucha entre imperios, ¿no? Que se resuelve a un nivel popular, social, gracias también a que en muchos casos pues hay sistemas electorales, ¿no? Claro. Muchísimas gracias, Ricardo. Sergio. Nada, para concluir muy brevemente, porque hemos abordado muchas cuestiones, yo haría una especie de epílogo en el que hay dos puntos. El primero es que para poder responder a los desafíos que hemos estado presentando, como la pandemia, el cambio climático y las otras cuestiones relacionadas, necesitamos organizarnos en torno al principio de la cooperación y la reciprocidad. Podríamos ver la sociedad como una familia. La familia normalmente se aplica a esos principios básicos de cooperación y organización. Entonces, ese mismo principio deberíamos aplicarlo a nivel internacional, porque si no, no podemos responder de manera concertada a cuestiones globales. Todo se ha globalizado, nuestra acción tiene que ser coordinada también, globalizada, cooperativa. Y lo segundo, y con eso ya termino, es que como es algo tan complejo, tenemos que aprender sobre ello, necesitamos mucho aprendizaje y mucha acción colectiva y en cierta manera, dedicación a cuestiones que van más allá de mi interés meramente personal, por pura supervivencia como especie. Y en ese sentido, pues necesitamos práctica, aprender de la práctica, necesitamos más competencias científicas para ser capaces también de aprender mejor sobre lo que hacemos. Y yo también suelo plantear que necesitamos recurrir al acervo moral, ético, espiritual que la humanidad ha tenido, porque la modernización lo que ha hecho es erosionar también una fuente de conocimiento que ha generado sabiduría, felicidad, mostrado el sendero correcto en todas las épocas históricas, compromiso con los valores y que ha desaparecido. Entonces también necesitamos recurrir a ese acervo moral, espiritual que normalmente se contiene en las grandes tradiciones religiosas, y todo eso tiene que trasladarse a comunidades pequeñas de acción, con capacidades científicas, con dedicación colectiva, para crear esos modelos alternativos de los que estamos hablando de manera más o menos coordinada. Así que yo cerraría con esos dos horizontes necesarios para poder abordar esos desafíos que hemos estado explorando hoy. Y muchas gracias, Kelvin, Ricardo, y a quienes nos han visto y escuchado durante tanto tiempo. Muchísimas gracias, Sergio García, sociólogo, docente, Ricardo, guionista y buen conversador y analista de los procesos. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Sergio. Hasta la próxima. Gracias. Y a vosotros también muchísimas gracias por formar parte de estas reflexiones, de este debate. Esperamos os haya servido para plantearse cosas. Recordad darle a me gusta, comentar y compartir este comentario. Nos vemos el próximo miércoles.